Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio Bufone, soy médico especialista en pediatría con formación en epidemiología. Actualmente formo parte del Departamento de Epidemiología y Calidad en la coordinación de la Unidad de Telesalud de la Secretaría de Salud de la ciudad de Bahía Blanca. Y a continuación vamos a ver un poco de aspectos generales de la telemedicina. A modo de introducción, si nosotros hablamos de tecnologías aplicadas a la salud, que es donde se enmarca la telemedicina, podemos hacer un poco de historia y remontarnos a principios de 1900, en el marco de la Primera Guerra Mundial, donde seguramente recuerden la científica Marie Curie, que desarrolló los equipos móviles de rayos para poder de alguna manera hacer diagnósticos en el campo de batalla. Podemos ver cómo ya desde esas épocas empieza la introducción de la tecnología y de una asistencia que podría llamarse remota, ya a comienzos de siglo y sumamente útil durante, digamos, el desarrollo y el transcurso de la Primera Guerra Mundial. Luego, con el avance de la historia, ya a mediados de siglo, se introduce, digamos, la informática dentro del sistema laboral y dentro de la salud empiezan a haber ciertos monitoreos fisiológicos, por ejemplo, a distancia en los astronautas, en los primeros viajes al espacio, donde desde una central en la Tierra se podían medir los signos vitales de las personas que realizaban distintas actividades en el espacio. Luego se pudieron establecer sistemas de monitoreos también en los barcos, en los marineros, que realizaban, digamos, de alguna manera trabajos embarcados durante mucho tiempo. Pero si hablamos, digamos, de un aumento exponencial de la informática y de la introducción de la tecnología dentro del sistema de salud, nos remontamos, digamos, al inicio del año 2000, donde la gran innovación tecnológica fuertemente ha hecho que se empezaran a incorporar distintas estrategias que incluían, digamos, el uso de las distintas tecnologías para poder dar respuesta dentro de los sistemas de salud a nivel global. Obviamente que este aumento se vio mucho más marcado durante la pandemia, donde, digamos, la situación en la que las personas, usuarios, se encontraban aislados en sus domicilios y en donde el sistema de salud se encontraba con una alta demanda, la asistencia remota y el uso de las tecnologías pudo dar respuestas a las distintas situaciones. Por lo tanto, aquí el crecimiento en el 2020 ha sido exponencial, y aquí la importancia de comenzar a desarrollar aspectos de la telemedicina, teniendo en cuenta que cada vez más se están introduciendo, digamos, en la tarea diaria dentro de los profesionales de la salud. Si nosotros vemos recomendaciones y legislaciones a nivel global, nosotros vemos que en el 2005 ya la Organización Mundial de la Salud aprueba una resolución vinculada a la cibersalud y empieza a reconocer, digamos, el aporte que tiene en el uso de las tecnologías de la información dentro de la asistencia y dentro de la gestión, y se ve como una oportunidad, digamos, para fortalecer y seguir desarrollando la salud pública, con algunos desafíos, digamos, a tener en cuenta dentro de lo que es el siglo XXI. Que tenemos durante el siglo XXI, sobre todo en países de Latinoamérica, países en desarrollo, tenemos un aumento de la demanda de la atención sanitaria, hay un aumento de los problemas de salud, tenemos la famosa doble carga de enfermedad. Por un lado, tenemos las enfermedades infectocontagiosas que se encuentran con una alta incidencia y al mismo tiempo aumento en la prevalencia e incidencia de las enfermedades crónicas. ¿Sí? Esto genera una doble carga de enfermedad y aumento de la demanda. Por otro lado, tenemos una transición también llamada transición demográfica, en donde hay un aumento de la esperanza de vida. Por lo tanto, las poblaciones consideradas como adultos mayores tienen mayor esperanza de vida y una disminución de la tasa de natalidad. Entonces, esto provoca, digamos, aún más las enfermedades crónicas y la necesidad de empezar a dar respuestas por parte del sistema de salud a una mayor demanda. El tema de la información y el almacenamiento de datos, cada vez se necesita más gestionar información y datos en un mundo sumamente competitivo,
y donde claramente hay una demanda y una necesidad de ir mejorando, digamos, la calidad de atención y los sistemas y los modelos de atención sanitaria. Ante estos desafíos, en países en desarrollo, donde se cuenta una limitación presupuestaria y donde hay que generar una contención de gastos, la telemedicina podría surgir como una estrategia que pueda ser complementaria para poder dar respuesta a estos desafíos que se nos vienen en el siglo XXI. Para introducirnos un poco en la telemedicina y en las definiciones, ustedes van a encontrar en la bibliografía muchas definiciones de las que se destacan e-salud, telemedicina, salud conectada, M-salud, salud 2.0, 4.0, TICS en salud, salud digital. Van a poder observar que algunas pueden llegar a ser sinónimos, pero otras pueden ser, digamos, definiciones que una engloba a la otra, y eso lo vamos a ver a continuación. A modo general, digamos, ¿qué engloban todas estas definiciones? Es la salud digital, que uno la puede entender como el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para poder proporcionar servicios de salud a distancia, ¿sí? Entonces, estas tecnologías vamos a poder brindar acceso, vamos a dar tratamientos y vamos a poder tener comunicación constante en diferentes códigos dentro de la informática a través de textos, imágenes, sonidos, escrituras y demás. Lo que permite esto es mayor interacción entre los sistemas, automatización, diversidad, instantaneidad de la información, interconexión, que significa varios sistemas interactuando en conjunto y quizás la dificultad de tener muchos sistemas duplicando datos, poder tener uno que pueda estar interconectado con los distintos para facilitar la tarea, la digitalización y la inmaterialidad, el ahorro por supuesto del papel y el contribuir con el cuidado del medio ambiente. Bueno, nos da muchos beneficios el incorporar la tecnología, en este caso dentro de los sistemas de salud. Específicamente lo que es la telemedicina, la Organización Mundial de la Salud habla de la prestación de los servicios de atención de salud, en donde la distancia es un factor crítico, donde se utilizan las tecnologías de la información para diagnóstico, tratamiento, prevención de enfermedades, investigación y la formación continua. Fíjense que hablamos en general y específicamente en la telemedicina, en la asistencia médica a distancia, ¿sí? Después hablamos, algunas bibliografías pueden tomar como sinónimo la telesalud, otras, y es la que más me gusta utilizar a mí, que es la que dice que la telesalud es más amplio, que incluye, digamos, cómo se organizan los servicios de salud para poder dar asistencia a distancia, pero para también poder dar gestión, vigilancia y educación que permita de alguna manera fortalecer el sistema. Por eso la telesalud vendría a ser una definición más amplia, y la telemedicina quizás va a quedar reducida a lo que es la asistencia a distancia. ¿Cuáles son los objetivos? La telemedicina, cuando surge en realidad para poder dar respuesta a poblaciones en donde las distancias y las barreras geográficas eran una cuestión a tener en cuenta y que limitaba el acceso. A este objetivo, que al principio fue fundamental y por lo cual se desarrolló la telemedicina, hoy en día la telemedicina también se piensa como la optimización de la calidad de los servicios de salud. Hoy en día ciudades, comunidades, municipios, provincias pueden tener establecimientos cercanos geográficamente a la población, pero los sistemas de información y las tecnologías pueden acercar aún más a través del uso de tecnologías, ¿sí? Esto puede ser que contribuya, digamos, a mejorar y a optimizar la calidad de los servicios de la salud. Entonces, si nosotros tenemos que hablar de telemedicina específicamente, vamos a tener la teleconsulta o la teleasistencia para seguimiento, para control, para diagnóstico, para monitoreo, para tratamiento, que en general va a ser entre el profesional, el paciente, o puede ser entre profesional y profesional. Por ejemplo, las famosas teleconsultas de segunda opinión, donde un profesional tiene una determinada situación clínica y se apoya en otro profesional para discutir y poder dar un abordaje transdisciplinario o entre un especialista y otro profesional. Pero luego tenemos, según en el tiempo en el que se da la respuesta de la teleconsulta, que es sincrónica cuando es el encuentro en vivo y en directo entre profesional y paciente, usuario, entre distintos profesionales, o asincrónica, que es
diferida, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se realiza un abordaje a través de un correo electrónico, donde la respuesta del profesional va a ser diferida a través de un mensaje de texto, y esas son las teleconsultas asincrónicas. Y luego tenemos la visión y definición amplia que englobaría la telesalud y no la telemedicina. Tenemos la teleeducación, que esto se ha desarrollado mucho durante la pandemia, los encuentros virtuales de capacitación entre profesionales o entre los profesionales y la comunidad, la telegestión, reuniones a la distancia para poder resolver y tomar decisiones, la televigilancia a través de los sistemas de información digital también para poder evaluar las características de alguna condición o un evento en un límite geográfico y en un tiempo determinado a través del uso de la tecnología. Por lo tanto, acá ya hablamos más de telesalud y hablamos de una definición más amplia y no solamente reducida a la teleasistencia. Es lo que se puede realizar desde lo que es la teleasistencia propiamente dicha y es lo que nosotros estamos haciendo hoy en día dentro del centro de telemedicina que funciona, digamos, en la ciudad de Bahía Blanca como formas de ejemplos, pero tenemos muchos más también para poder dar. Pero podemos hacer seguimientos de personas que más que nada cómo surgieron los dispositivos de mayor auge en la ciudad, seguimiento de personas en aislamiento domiciliario en contexto de COVID, seguimiento y monitoreo de personas con enfermedades crónicas, mucha evidencia en la bibliografía que habla que los sistemas de monitoreo o de automonitoreo en pacientes con alguna condición crónica mejoran la adherencia a los tratamientos, esto es importante a tener en cuenta, desde llamados telefónicos, videollamadas, a través de mensajes automatizados o a través de aplicaciones que utilizan tecnología para poder de alguna manera ir haciendo un monitoreo, ir generando sistemas de recordatorios para toma de medicación, para estudios, recordatorios de controles. Em, Uno cuando habla de uso de tecnologías es muy amplio el espectro, puede ir desde lo que es un llamado telefónico, cuando estamos utilizando una tecnología, en este caso el teléfono, para brindar una asistencia a la distancia, una videollamada, un mensaje de texto, un correo electrónico, una aplicación y hasta los sistemas de inteligencia artificial donde tienen organizados algoritmos para dar respuesta dependiendo de las necesidades de la consulta. Entonces tenemos una amplia variedad y por supuesto nosotros vamos a elegir la que más se adapte a nuestra condición de alguna manera tecnológica y acorde a las necesidades de la población y disposición de las tecnologías en un tiempo determinado. Pero fíjense que esto podemos utilizar distintos instrumentos. Consejería vinculada a la salud sexual y reproductiva, seguimiento de embarazo puerperio, consejería vinculada a los cuidados de salud en pediatría, recordatorios, por ejemplo, para puesta al día los pacientes que tienen calendario de vacunación incompleta, sistemas de mensajería instantánea de recordatorios para controles de salud, por ejemplo, y algunos ejemplos vinculados a la segunda opinión, por ejemplo, teleconsulta sincrónica entre un profesional del primer nivel de atención y uno del hospital, que puede ser sincrónico o asincrónico, eh, encuentros virtuales y ateneos para el abordaje, como dijimos, transdisciplinario de alguna situación problemática. Bueno, son distintos ejemplos en donde se puede utilizar, digamos, la tecnología para dar asistencia a la distancia. Fíjense que si ampliamos y hablamos de telesalud, hablamos de teleeducación, que ya habla de la formación virtual sincrónica o asincrónica para profesionales de salud, que esto es, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, digamos, de manera sincrónica, estamos dando, digamos, un encuentro de formación con uso de tecnología, una plataforma virtual que funcionaría como un aula virtual, una conexión a internet, un dispositivo electrónico como es la computadora, sistemas de soporte para poder brindar la charla. Bueno, esto es lo que hablaba de teleeducación, pero puede ser también, por ejemplo, entre profesionales y usuarios, por ejemplo, teletalleres, digamos, convocar a un grupo de pacientes con una determinada condición, por ejemplo, el consumo de tabaco y poder hacer teletalleres virtuales para el cese de hábito tabaco, por ejemplo, como ejemplos. Después, si hablamos de telegestión, fíjense, vamos a hacer de gestión de turnos para consulta dentro del primer nivel de atención o con el hospital, generar un sistema de referencia y de referencia virtual, gestión de medicamentos, encuentros virtuales entre los actores claves y tomadores de decisiones para poder generar una acción y mejorar alguna política de salud, alguna política pública
mediante encuentros a la distancia. Y televigilancia, esto que hablábamos, digamos, procesamiento continuo, análisis de los datos recolectados para personas en seguimiento, digamos, articulación con áreas de epidemiología, de áreas programáticas, realizar un abordaje comunitario de las situaciones detectadas, o sea, ir midiendo en forma real a través de plataformas de soporte que nos vayan indicando alertas donde una condición de salud sale de la media y necesitamos, digamos, de alguna manera focalizar para tomar una política de salud, por ejemplo, focalizada en una comunidad. ¿Cuáles son las ventajas de la telemedicina? Las ventajas son muchas, ¿sí? En cuanto a lo que es la organización y el trabajo en red, el hecho de formar sistemas informáticos únicos que permitan, digamos, en los distintos efectores poder tener una información única y válida de un usuario, la atención centrada en el entorno del paciente, que esto es lo que se empieza a discutir, digamos, la historia, el desarrollo de la historia clínica digital, que hoy en día está en manos de los efectores de salud, empezar a pensar de la historia clínica digital, que la tenga el paciente en sus dispositivos móviles, por ejemplo, para que lleven consigo su historial de salud. Entonces empezamos a centrar la atención en el paciente, mejora la calidad de vida del paciente, esto sobre todo por la disminución de los desplazamientos para la atención. Por ejemplo, muchos hospitales del tercer nivel de atención o de alta complejidad que han desarrollado sistemas de telemedicina, por ejemplo, el Hospital Garraham, el Hospital El Cruce, ha generado que muchos pacientes que tenían controles puedan hacer controles virtuales y eso haya disminuido los gastos tanto personales de los pacientes como del sistema de salud en cuanto a los viáticos, el traslado, la hotelería y demás. ¿Sí? Esto es una ventaja. Y el tema de la equidad en el acceso a los servicios de salud, independientemente de la localización geográfica. O sea, si nosotros tenemos las brechas tecnológicas disminuidas, si nosotros generamos equidad en el acceso y en la formación y la educación de la población para el uso de las tecnologías, nosotros podemos garantizar que dependiendo de la zona geográfica donde se encuentre el paciente, tenga la misma equidad en el acceso a un sistema de salud en una persona que vive a 2 cuadras de ese efector, digamos. Esto es lo que trata de hacer la telemedicina. Siempre aclaro de esto, digamos. Después tenemos que hacer un análisis de situación sobre las brechas tecnológicas en la comunidad para poder decir que va a ser una política y una acción equitativa y de acceso, centrada sobre todo en los derechos al acceso a la salud. Mejora la atención integral y el seguimiento. Si nosotros podemos contar con sistemas informáticos únicos y universales, va a hacer que los profesionales tengan una única información y sea más fácil la toma de decisiones, se evitan la repetición de estudios que quizás puedan llegar a ser innecesarios. Muchas de las ventajas. Reduce los tiempos de espera, esto es importante también. Y ya hablando de teleeducación y demás, incide en la formación y la competencia del talento humano, facilita la educación de pacientes en medicina preventiva y salud pública, y descongestiona servicios de urgencia y de consulta externa. Nosotros tomamos casi los 35.000 usuarios que pudimos atender desde el centro de telemedicina, menos del 20% necesitaron, digamos, una consulta presencial en tiempos de COVID. Eso ha hecho que quizás muchas dudas que se tendrían que haber resuelto con un usuario consultando el centro de salud se pudo resolver al teléfono mediante una videollamada y esto hace de alguna manera que tenga un impacto en la descongestión de los servicios de urgencia o de consulta externa. Obviamente que va a haber barreras, hablando un poco de lo que son las gestiones del cambio, digamos, las resistencias al cambio por parte de los tomadores de decisiones, por los propios profesionales de salud o por parte de los usuarios, puede ser una barrera, ¿sí? Todo cambio va a generar una resistencia, entonces el miedo a lo nuevo, el miedo a que la incorporación pueda generar algún tipo de práctica ineficiente comparado con las prácticas actuales. Pero bueno, después tenemos también lo del ámbito tecnológico y lo que hablábamos, la falta de infraestructura tecnológica, la falta de recursos para poder llevar adelante, digamos, las prácticas a la distancia y uso de las tecnologías, eh, la seguridad y la confidencialidad y la protección de datos, que siempre, digamos, es un factor a tener en cuenta a la hora de realizar una teleconsulta, asegurarnos la confidencialidad, asegurarnos, digamos, el resguardo del dato que se obtiene a través de la teleconsulta. Bueno, después tenemos que
ver otras cuestiones, la falta de alineación estratégica entre los distintos participantes en los proyectos, el rediseño del modelo asistencial, implica, digamos, cambiar muchas cuestiones que quizás durante muchas décadas estaban implementadas, entonces, bueno, pueden funcionar como barreras. Con respecto a lo que es la experiencia nacional, hablábamos ya de que la Organización Mundial de la Salud en el 2005 ponía, digamos, en agenda la cibersalud y el uso de tecnologías dentro de los pilares de la salud pública. En 2018 se genera dentro del gobierno, digamos, la estrategia de salud digital, que intenta de alguna manera crear una red federal interconectada, integral, mediante el uso de las tecnologías para el desarrollo de herramientas, prevención, promoción y capacitación, es decir, formar sistemas únicos, interoperables y que permita a cualquier profesional, equipo de salud o efector tener acceso a la información independientemente de donde se encuentre o incluso generar plataformas de asistencia especializadas para que pacientes de una determinada localización puedan tener una respuesta a la distancia, ¿sí? Entonces, eso es una estrategia que se aprobó en 2018 y de a poco se está empezando, digamos, a dar forma y a desarrollar. Obviamente que en el 2020, con el advenimiento de la pandemia por COVID, se desarrolla el programa de telecovid y empiezan a funcionar, digamos, los distintos dispositivos de atención a distancia para los pacientes que se encuentran o se encontraban en aislamiento domiciliario por tener la sospecha de COVID o tener la confirmación o ser un contacto estrecho en su momento. El momento del ejercicio de la telemedicina es muy importante tener en cuenta los aspectos legales que van a regular las prácticas, ¿sí? Entonces, haciendo un resumen de cuáles son las resoluciones, las leyes, los artículos que de alguna manera encuadran a la telemedicina, son las que podemos ver en esta pantalla de manera resumida, pero que cada uno de ustedes puede ir y ampliar como para que de alguna manera contar con la información de las implicancias legales del ejercicio profesional de la telemedicina. Fíjense que ya el Código Penal habla de alguna manera, la violación de las comunicaciones electrónicas, y acá hablamos de las cuestiones de la importancia de la confidencialidad. Una plataforma de telemedicina tiene que ser elaborada para tal fin y debe de tener, digamos, la seguridad, hablamos ciberseguridad, para resguardar la información de los usuarios y asegurar la confidencialidad. Si no podemos asegurar ello y de alguna manera generamos un sistema en donde se viola la comunicación electrónica, está penado dentro del Código Penal, a tenerlo en cuenta. Después tenemos los derechos de las personas a nivel general a tener en cuenta, también habla de la confidencialidad, del derecho al trato digno y demás. La ley, por supuesto, del ejercicio profesional de la medicina, con sus obligaciones y derechos. La ley de protección de datos personales a tener en cuenta. Esto es muy importante. Muchas veces uno ejerce la atención a distancia mediante plataformas informales, por ejemplo, WhatsApp, Zoom, Meet, mensaje de texto, llamada telefónica. Es muy importante tener en cuenta que las regulaciones enmarcadas en el ejercicio de la telemedicina habla de que para ejercer la telemedicina se debe ejercer mediante plataformas oficiales específicas de teleasistencia y que garanticen, digamos, la confidencialidad por un lado y por otro lado también que brinde un soporte para poder resguardar los datos. Por ejemplo, una historia clínica digital. La historia clínica digital tiene las mismas obligaciones que una historia clínica de papel. Entonces, la teleasistencia, todo lo que nosotros realizamos en ese abordaje, tiene que ser plasmado en una historia clínica, ¿sí? Obviamente que más cercano hacia, digamos, a los inicios de la pandemia se generaron a nivel nacional algunas leyes para regular y permitir la teleasistencia cuando antes no estaba permitido. Por ejemplo, las recetas digitales, que antes quizás no lo teníamos legislado,
las recomendaciones para la telesalud, el tema de la resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud, que habla sobre el ejercicio de la teleasistencia, el manual de normas y procedimientos para buenas prácticas en telemedicina. Digamos, hay muchas resoluciones que se van desarrollando y que de alguna manera encuadran a las prácticas adecuadas de la telesalud. En relación a ello, hay un documento, digamos, del gobierno nacional que habla sobre aspectos a tener en cuenta, las buenas prácticas de telemedicina, aquellas que están relacionadas previa a la consulta, durante la consulta y posterior a la consulta. Primero, tenemos que saber que la teleconsulta no va a reemplazar a todas aquellas consultas presenciales. Digamos, tenemos alguna cuestión como es el examen físico y el cara a cara de manera física con el paciente, que en algunas cuestiones pueden ser irreemplazables, pero tenemos que conocer cuáles son, según criterio del profesional, aquellas consultas que pueden cumplir con el criterio para poder ser realizadas mediante medios virtuales y a la distancia, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que ya hemos visto a la primera vez y nos tiene que dar un resultado de algún estudio, o tenemos que llamar para ver cómo evolucionó, o si hay alguna novedad en cuanto a su estado de salud, o alguna cuestión que implique con un adecuado interrogatorio de anamnesis podemos de alguna manera resolver la problemática que aqueja al paciente, puede ser una, una consulta válida para ejercerla a la distancia. Lo más importante es evaluar en ese usuario si tiene la posibilidad de contar con la tecnología adecuada para la teleasistencia, si conoce y sabe cómo es el manejo de los instrumentos tecnológicos. El profesional de salud tiene que contar también con una buena conectividad, tiene que tener un lugar en el cual se encuentren en silencio, buena iluminación, aislado de interrupciones, tanto acá el paciente como el usuario. Si va a estar o no acompañado el paciente también, eso es algo a tener en cuenta. Y debemos tener acceso a la historia clínica electrónica, en este caso, primero, para hacer una evaluación de los antecedentes, ver el historial del paciente, y para poder después, como dijimos anteriormente, hacer registro de esa teleconsulta, tanto de lo que se evalúa en la anamnesis como de la consejería realizada o alguna cuestión que nos llamó la atención, poder registrarla en el instrumento legal de los profesionales de salud, como es la historia clínica, en este caso, hablando de instrumentos virtuales o tecnológicos, hablamos de la historia clínica electrónica. Es importante tener acceso a los resultados de los exámenes, ¿sí? El comprobar el estado de conexión, ¿sí? Son cuestiones siempre a chequear antes de la teleconsulta. Luego, al inicio de la teleconsulta, es importante respetar el horario pautado de contacto, tanto del usuario como del profesional de salud. Esto que ya hablamos, de tener en cuenta el conocimiento y la competencia del paciente para el uso de las tecnologías. Siempre corroborar la identidad del paciente, por ejemplo, pedirle que diga su DNI o fecha de nacimiento, o confirmar datos disponibles que nosotros contamos. Esto puede pasar que sea el primer contacto con el paciente mediante una plataforma digital, o que no recordemos su cara o no lo hayamos atendido nunca. Entonces, siempre corroborar, digamos, la identidad del usuario. Siempre una presentación inicial, esto ya más vinculado a la relación profesional de salud de usuario, pero una adecuada presentación indicando nuestro nombre, nuestra profesión, especialidad, la institución a la que pertenecemos. Siempre brindar una información efectiva, cómo se va a realizar la teleconsulta, asegurarnos de que la persona entienda lo que se le va indicando. Siempre se debe recibir una información en lenguaje sencillo y obviamente siempre un consentimiento que puede quedar registrado obviamente en la historia clínica de salud, en donde el paciente acepta la consulta digital y que conoce, digamos, las ventajas y desventajas de la misma, por una cuestión de protección legal del ejercicio profesional de la profesión de salud. Bueno, eso ya un poquito más de lo mismo, el tema del registro completo en la historia clínica digital, favorecer la comunicación efectiva, almacenar copias de los informes, registrar cuando el paciente está acompañado y por quién está acompañado, y al cierre de la teleconsulta, como en una consulta presencial, hacer un cierre, digamos, repasando las indicaciones, verificar que hayan sido comprendidas, ¿sí? Y confirmar actualización o datos del contacto para que queden registro. Esto más que nada como para que tengan en cuenta las cuestiones a tener en cuenta al realizar una teleconsulta.
Bueno, a modo de conclusión, podemos decir que la telemedicina va a presentar como una estrategia que no va a reemplazar, pero sí que va a complementar las prácticas asistenciales tradicionales, que van a intentar promover la equidad en el acceso a los servicios de la salud. Es muy importante a la hora de ejercer la telemedicina o la teleasistencia, cuáles son los aspectos legales para poder brindar buenas prácticas de asistencia remota. Este, por lo tanto, digamos, es interesante de alguna manera contar con la telemedicina o la teleasistencia como un recurso, saber cuáles son las buenas prácticas y cuáles son los beneficios, las ventajas y las desventajas para poder realizar un adecuado ejercicio de la profesión de la salud. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.